Estamos viendo cómo al final de los tiempos, esta sociedad occidental que fue fundada con las bases cristianas se va a ir descristianizando y tiene mucho que ver pensadores como Kant, como Hegel, como Marx, que bajo esta nueva perspectiva que pocos conocemos, claramente se ve que la meta que Marx y sus amigos tuvieron no fueron los elevados ideales sociales de ayudar a la humanidad para acabar con la pobreza, sino que los objetivos fundamentales fueron destruir a la humanidad y hacerle guerra a Dios, hacerle guerra a su iglesia. El socialismo entonces no era sino la carnada que iba a atraer a los proletarios e intelectuales para que abrazaran el ideal diabólico. Y cuando los soviéticos adoptaron el refrán, los soviéticos decían, echemos a los capitalistas de la tierra y echemos a Dios del cielo. Ellos no estaban cumpliendo sino el legado que Marx les estaba dejando a esos soviéticos. Karl Marx fundó la primera internacional socialista junto con un personaje llamado Bakunin, y él describe: en esta revolución tendremos que despertar al diablo en las gentes para provocar en ellos las pasiones más bajas. Y todos estos personajes socialistas, entre los que se incluyen muchísimos personajes, usaban el cabello largo, usaban la barba crecida, tal como se le conoce a Marx, y se sabe que era típico de la secta satánica del siglo XIX, de una señora llamada Johanna Southcott. Es necesario aclarar que Marx y sus camaradas, si bien estaban contra Dios, ellos no eran ateos como se describe a los marxistas del tiempo presente, pues al insultar abiertamente a Dios, ellos odiaban a un Dios en que creían. No es su existencia la que ellos objetaban, sino su supremacía. Y eso, hermanos, recuerda cómo Lucifer, llenado de orgullo y de soberbia, nos va a recordar a estos personajes. Una vez que el marxismo se fue estableciendo en Rusia, en China y en otros lugares del mundo, el abuso y el odio que estos han demostrado contra los sacerdotes, contra pastores, contra monjas y con todo lo que está relacionado con la iglesia de Jesús, es irracional y es absurdo. ¿Por qué las burlas obscenas y las torturas aplicadas a los cristianos? ¿Por qué las persecuciones diabólicas a las que fueron sometidos los cristianos en los países de la cortina de hierro? ¿Qué tienen que ver esas vejaciones con el socialismo y el bienestar del proletariado? ¿Por qué esa aversión al bautismo? Basta un ejemplo a los miles de casos que suceden. La historia refiere que en Albania, un país de Europa del Este, un sacerdote llamado Esteban Curti fue sentenciado a muerte por haber bautizado a un niño. Y en China comunista y Corea del Norte, los bautismos tienen que ser realizados en secreto. ¿Por qué este odio irracional a los ritos cristianos, especialmente del bautismo? ¿Por qué crees tú? Para los ateos, como declaran ser los comunistas, el bautismo no debería significar nada. Ser bautizado no debería causar ni perjuicio ni beneficio para ellos. Sin embargo, ellos se ensañan con todos aquellos que se atreven a practicar su religión, y esto es una prueba de que su ideología no está inspirada en el ateísmo, sino que está inspirada en el satanismo. Hay una persecución comunista contra la religión, y eso podría tener una explicación humana, pero la furia y el odio con que tratan a los cristianos, eso va más allá de la razón. Por ejemplo, en el periódico comunista, un periódico comunista
En una de sus editoriales escribieron ellos: nuestra lucha no es contra los creyentes, ni siquiera contra los sacerdotes. Nosotros luchamos contra Dios para arrancarle los creyentes. Esa es la verdadera razón del marxismo. Los crímenes del comunismo no tienen paralelo en la historia. ¿Qué otro sistema político ha matado 60 millones de seres humanos, así como lo han hecho los soviéticos en medio siglo? Y otros 60 y tantos millones fueron asesinados en China. Por todo eso no hay duda que el origen de esta ideología marxista es diabólica, sobrepasa lo ordinario. Y hermano, no existen posibilidades de acuerdo entre el cristianismo y el marxismo. Aquellos que nos proclamamos cristianos, que se proclaman cristianos marxistas, como sucedió en nuestra iglesia en el año 1960 con la teología de liberación, se engañan o tratan de engañar a los demás. Si bien, hermano, eres de Cristo o eres del demonio, aquí no puede haber medias tintas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, nos dice San Juan en el capítulo 3, versículo 8, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y el comunismo no es solo política, sino que también es una filosofía, es un condicionamiento psicológico, es una educación doctrinaria, es una forma dirigida de vivir y es una religión que promete utopía a las personas que lo siguen y en la que el Estado es adorado y reverenciado en lugar de Dios. Y eso, hermano, por eso es que también en nuestra iglesia el marxismo fue introducido. Y es que en nuestra iglesia, como un caballo de Troya que se han infiltrado en nuestra iglesia, esta doctrina del marxismo, especialmente con la teología de la liberación y con esa predilección por los pobres, ahí en el fondo está el marxismo, ya que miembros de la KGB se fueron infiltrando en los seminarios católicos. Y desde ahí, hermano, el enemigo quiere destruir a la iglesia. Él se dio cuenta que solo persiguiendo no era suficiente, sino que dividiendo y además infiltrándose en la propia iglesia para destruir las bases cristianas. El objetivo fundamental del marxismo es destruir a la iglesia, es arrancarle a las personas a Dios de su corazón y hacer que el Estado y el hombre sean reverenciados en lugar de Dios. Y eso va a ir sucediendo en estos últimos tiempos, por los cuales nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar capacitados, tenemos que santificarnos en el corazón de María Santísima. María Santísima decía, y no se ha logrado todavía, que Rusia fuera consagrado a su corazón inmaculado, y aunque Juan Pablo II lo hizo, consagró al mundo al corazón inmaculado de María Santísima. El pedido especial de María Santísima era que Rusia fuera consagrado al corazón inmaculado de ella, porque si no se cumplían esos secretos de Fátima, el marxismo iba a traer un gran sufrimiento a la iglesia, un sufrimiento a la sociedad. Y hermanos, lo vimos en el siglo pasado, en donde hubo tanta violencia, hubo tanto daño, tanta matanza. Y el enemigo ha querido destruir entonces a la iglesia, y su objetivo final es que a través de un falso profeta, unos falsos maestros que nos van engañando, nos van a ir engañando con un engaño generalizado en esta gran Babilonia, para que nos seduzcan y nosotros le vayan preparando el camino a ese anticristo que va a traer un nuevo orden mundial, va a traer en medio del conflicto, va a asegurar una gran paz, y muchos seguidores, inclusive creyentes, van a seguir a ese anticristo, que su objetivo final es que se adore al dragón escarlata, ya que el dragón escarlata, Satanás le ha dado poder a esa bestia del mar y a la bestia de la tierra. La bestia del mar, hermanos, el anticristo, su objetivo final es destronar a Jesús
Pero Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos, va a venir en poder y gloria, va a venir en majestad, y por eso nosotros los católicos le estamos preparando una gran autopista a Jesús, una gran fiesta, y hermano, es el corazón de María Santísima, donde nosotros le vamos a celebrar esa gran fiesta a Jesús, que va a venir a juzgar, que va a venir a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá final. Ese, hermano, debe ser nuestro ideal, nuestro sueño, y por eso tenemos que estar ahí en la presencia de Jesús. Hoy, hermano, que tu deseo sea estar ahí en la presencia de Jesús, especialmente ahí en el Santísimo Sacramento, porque van a venir días en donde tú ya no vas a poder adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento, porque al final de los tiempos nuestra iglesia se va a dividir y ya no se va a creer en la presencia real, sino que va a haber una adoración al anticristo en una sociedad como la nuestra, que antes era cristiana y ahora se llama la Gran Babilonia. Que el Señor te bendiga, hermano, y a santificarte en el corazón de María Santísima. Quiero estar contigo, mi Señor, porque eres el único que llena mi vida de amor, que llena mi ser. Díselo conmigo. Quiero estar en tu presencia y adorarte más y más. Quiero estar contigo, mi Señor, porque eres el único que llena mi vida de amor, que llena mi ser.